Alabados a Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Una vez más, hermanas y hermanos, estamos aquí para compartir con ustedes la Santa Palabra de Dios. Soy el Padre Pedro Núñez y bienvenidos. Bienvenidos sean todos ustedes a este su programa. Conozca primero su fe católica. Hoy tenemos un programa bien especial para ustedes, cargado de bendiciones, así que es nuestro más profundo deseo que ustedes puedan sentarse, si es posible, disfrutar este programa, dejarse llenar de la presencia transformadora de Cristo Jesús y especialmente de esa palabra que cala como espada de doble filo, que entra en lo profundo del corazón y renueva los corazones de todos aquellos que escuchamos. Así que doy gracias a Dios por esta oportunidad. Pero antes de hacer absolutamente nada más, antes de contestar sus preguntas, sus inquietudes, y gracias por todas estas preguntas que nos hacen, gracias por todas esas cartas que nos envían, por las llamadas telefónicas, les damos las gracias de todo corazón y les invitamos para que sigan llamándonos y para que sigan haciendo preguntas, porque ustedes son los que hacen posible este programa. Pero antes de hacer todas esas preguntas y comentarios y respuestas y demás, hacemos un paro en nuestro acelerado caminar diario, descansamos en las manos de Cristo Jesús y nos disponemos, hermana, hermano que me escuchas, a ponernos en su presencia en oración. Vamos a orar. Yo te doy gracias, Padre Santo, yo te glorifico, yo te exalto, yo te bendigo. Gracias, Padre. Gracias por este momento, gracias por esta oportunidad que nos unes, oh Dios, a todos nosotros, de lejos y de cerca, jóvenes y no tan jóvenes, hombres y mujeres. Gracias, Padre, porque somos uno, Señor, en ti. Somos uno en tu amor, Señor. Gracias, oh Dios, porque nos has llamado a cada uno de nosotros, nos has convocado a cada uno de nosotros para unirnos, Señor, en tu Espíritu Divino, para que podamos, oh Dios, experimentar tu santa presencia a través de este programa, para que podamos fortalecernos, oh Dios, a través de la palabra que aquí se va a proclamar, para que podamos, oh Dios, levantarnos de nuestras miserias, de nuestras ataduras, liberarnos, oh Dios, para que podamos estar conscientes de que tú vives, oh Dios, de que tú estás con nosotros, Señor, y de que contigo, Señor, hay esperanza, hay vida nueva, hay gozo, hay paz. Gracias, oh Dios, gracias, Señor, por esta oportunidad, por este privilegio, Señor, de podernos llamar cristianos, discípulos de Jesús, sabiendo que si Jesús está con nosotros, somos más que vencedores en el que nos fortalece. Gracias, Padre Santo. Gracias, oh Dios, por enviarnos tu Espíritu Santo. Espíritu Santo que nos renueva, Espíritu Santo que nos capacita para ser sal de la tierra y para ser luz del mundo, para hacer la diferencia en este mundo en que vivimos, oh Dios, para poder de verdad ser espejos tuyos, Señor, en esta sociedad y en este mundo que necesita tanto de ti, Señor, que está vacío porque no te tiene a ti, Señor, que siente un profundo dolor por dentro porque hay una terrible ausencia de tu presencia en sus vidas, Señor. Señor, llena el corazón de cada uno de mis hermanos que está escuchando, de mis hermanas, Señor, no importa cuán joven o cuán adulto sean. Llénanos, oh Dios, del poder de tu Divino Espíritu para que de verdad nos convirtamos en esos espejos transparentes de tu presencia, Señor. Para que de verdad seamos esa luz que ilumine la vida de muchas personas que andan en tinieblas en estos momentos, Señor. Para que dé sabor, Señor, a través de nuestra vida, a las vidas de aquellos que sienten que ya sus vidas no tienen sentido, Señor, no tienen propósito de ser. Haznos, oh Dios, luz del mundo. Haznos, Señor, sal de la tierra. Haznos, oh Dios, Padre Santo, imitadores de ese a quien proclamamos Señor y Rey y Dios de nuestras vidas, que es Jesucristo. Y a través de la presencia de Jesús en nosotros, que nosotros seamos portadores de su presencia a todas aquellas personas con quienes compartamos vida en el día de hoy. Señor, que yo pueda decir desde lo profundo de mi ser, con Cristo Jesús, yo voy a cambiar para Él la faz de la tierra. Solamente renuévame, Señor. Quita de mí lo que no es tuyo, Señor. Quita mis cadenas, quita mis yugos. Quita, Señor, todo obstáculo que me impide ser tuyo, que me impide reflejar tu presencia, que me impide ser espejo tuyo, Señor. Para que cuando me vean, te vean a ti, Señor. Entonces, contigo, Señor, contigo dentro de mí, yo seré ese espejo, esa luz, esa sal, Señor, que dé sabor a las vidas de muchos e ilumine el senderos de muchos
hacia la meta de todos nosotros, que al fin y al cabo es el cielo. Bendícenos, oh Dios, con la presencia de tu Espíritu Santo, que nos impulsa, Jesús, para que nosotros, en tu nombre, Padre Santo, podamos llevar a Jesús a todos aquellos que lo buscan con sincero corazón. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, la luz del mundo, el Verbo hecho carne, el quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Así sea. Yo creo, Señor, que esta oración que hemos hecho en fe, no solamente tú la estás escuchando, pero estás respondiendo a ella. Amén. Y doy gracias, hermanas y hermanos, por tantos ustedes que nos han llamado pidiendo oración. Estamos orando desde hace algún tiempo por María Sandoval de Carolina del Norte, por su familia. Pedimos la paz en todos ellos, por sus seres queridos. También Jessica Ocaña de New York, que pide oración para servir a Dios. Hemos estado orando por ti, Jessica. También Raúl, también Roberto, también Fernando, que piden oración por su salud. Están en estos momentos con problemas de salud corporal. Que el Señor les bendiga en abundancia y que el Señor los sane. Para Dios no es imposible, es verdad que sí. También Blanca Fuentes, que pide oración por Susana, su cuñada. Hemos estado pidiendo por ella y también por tus hijos. También Patricia Montoya, por su hermanita que murió hace poco. Pedimos al Señor que abra las puertas del cielo y que ella pueda recibir la corona de los santos, que es el cielo. Y también doy gracias al Señor por Ángel Correa, que me envió un fabulosísimo libro sobre Jacques Martin, sobre su filosofía. Si me estás escuchando, Ángel, muchísimas gracias, que Dios te bendiga. Ayer estuve devorando el libro por la noche y como resultado de eso, pues por la mañana tenía los ojos casi hinchados y pues un poco irritados, pero valió la pena. El libro está excelente y lo recomiendo a toda aquella persona que quisiera leer algo de filosofía junto con teología, porque realmente es un tratado filosófico, teológico muy interesante y muy recomendable, así que muchísimas felicidades. Jesús nos invita en el Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículos del 13 al 16, a hacer la diferencia en este mundo. Hacer la diferencia. Tenemos dos opciones, hermanos. O quejarnos de la situación que vive el mundo presente, el materialismo, la falta de moral, la falta de ética, la falta de valores familiares, la cantidad de divorcios, la cantidad de hijos sin padres, la cantidad de personas envueltas en crímenes, en violencias. Podemos meternos como si fuera una jaula y poner barrotes por todas partes, hierro por todas partes y seguirnos quejando de la situación en que estamos, o podemos nosotros hacer la diferencia en este mundo. Podemos hacer la diferencia en este mundo y precisamente tú y yo tenemos vida, y no solamente vida material, vida finita, pero tenemos vida de Dios en nosotros, tenemos la presencia del Dios Trino en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros, revestidos del poder de Dios, revestidos del poder de Cristo Jesús, podamos hacer de este mundo uno mejor. ¿Escuchaste? Podemos hacer de este mundo un mundo mejor. Yo lo he dicho en otros programas, lo he dicho anteriormente, solamente católicos en el mundo somos más de 1 billón de miembros de la Iglesia Católica, somos más de 1 billón de bautizados. Estamos hablando de un número enorme. Si yo fuera a pensar en un ejército, sería el ejército más grande, el ejército más poderoso, el ejército con más personas que jamás se ha visto en la historia del ser humano. 1 billón, B con B mayúscula, 1 billón, B de burro, 1 billón de personas, hombres y mujeres y jóvenes y niños bautizados. Y al ser bautizados, ¿qué quiero decir con esto? Que somos de Cristo, le pertenecemos a Cristo, hemos sido injertados en Cristo Jesús, hemos sido revestidos de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para llevar a Cristo Jesús al mundo en que vivimos. Si hay tantos problemas en el mundo, la pregunta sería entonces, ¿y nosotros los cristianos estamos haciendo la diferencia?
tú y yo estamos realmente luchando para cambiar este mundo y hacer de este mundo de verdad el reino de Dios entre nosotros. Jesús lo vino a establecer, pero Jesús necesita de ti, necesita de mí. ¿Para qué? Para que más y más personas se adhieran a este reino, para que más y más personas doblen rodillas al nombre de Cristo Jesús y lo proclamen Señor de sus vidas, para que más y más cesen las violencias, cesen las discriminaciones, los despechos, los odios, las rencillas, la inmoralidad que existe hoy en día, la cantidad de matrimonios rotos, la cantidad de hijos sin padres, la cantidad de situaciones difíciles en los hogares, en las experiencias laborales, en todo el sistema de la sociedad. Tenemos que llegar a un momento en que decimos, bueno, yo voy a seguir cruzándome de brazos o yo voy a hacer algo para que este mundo sea mejor. Y tenemos vida, hermana y hermano, no para cruzarnos de brazos, no para decir, ay, el mundo está muy mal, sino que para hacer la diferencia en este mundo. La palabra de Dios nos invita a ser diferentes. ¿Y cómo nos invita Jesús a ser diferentes? Jesús nos dice, sean sal de la tierra y sean sal de este mundo. ¿Qué significa la sal? La sal es lo que da sabor a la comida. Para el judío del tiempo de Jesús, la sal preservaba la comida. Es decir, la mantenía fresca. ¿Por qué? Porque no había medios como refrigeradoras y lugares para congelar alimentos como hay hoy día. Entonces, la sal se veía como un preservativo, algo que preservaba la comida y la guardaba fresca. Tu vida y la mía tienen que dar frescura de Dios al mundo en que vivimos. Demasiadas actitudes negativas. Alguien me dijo al pasar, y me lo dijo jugando, y yo sé, pero esa es la actitud de muchos de nosotros, incluyendo mi actitud muchas veces. Estoy en victoria, pero estoy apaleado, ¿sí? Y la actitud muchas veces es, estoy apaleado, ya no puedo más, ya no doy más, ya estoy vencido. Pero si Cristo Jesús está conmigo, si Jesucristo, el Rey y el Dios de la vida está conmigo, si el Señor de la victoria está conmigo, entonces, ¿cómo yo no voy a poder levantarme de mis experiencias negativas, por muy dolorosas que sean, por muy negativas que sean, y caminar de verdad con Jesús en victoria, en victoria? Y ¿sabes una cosa? Cuando yo experimento problemas y dificultades en mi vida y la gente me ve con una sonrisa a pesar de mi dolor, cuando la gente me ve con paz en mi corazón, a pesar de las muchas tribulaciones que puede haber en mi vida, de las numerosas tempestades que pueden haber en mí y alrededor de mí, y me ven paz, la gente se sorprende positivamente y dice, ese tiene algo diferente. Y qué hermoso si de nosotros pueden decir eso, ese tiene algo diferente, ese tiene a Jesucristo en su corazón. Y eso es lo que el Señor nos pide a través del pasaje del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 13 al 16. Que seamos esa sal, que demos sabor a la tierra, al mundo, a la sociedad. Y a pesar de los problemas y complicaciones, que nosotros seamos diferentes, que realmente proyectemos a Cristo Jesús, sabiendo que con Él hay paz, hay esperanza, hay gozo y hay victoria. Y seamos luz. Tanta gente que vive en oscuridad porque no conoce a Cristo Jesús. Qué hermoso si algún día cuando entremos en la presencia de Dios, el Señor nos diga, bien hecho, porque llevaste a mucho a través de tus ejemplos a una relación más íntima conmigo. Entra y toma posesión del reino que he preparado para ti desde el comienzo de la creación. Hermanas y hermanos, tenemos una opción, o cruzarnos de brazos, o de verdad en el día de hoy comenzar a ser luz del mundo y sal de la tierra, como nos pide Jesús. Ojalá que así lo hagamos. Para que nos llamen a Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pausa, pero como de costumbre regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, no se vayan, por favor, quédense con nosotros.
qué enseñanza más bonita, hermanos, y bienvenidos a este programa. Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez. Pero estaba pasando una de las productoras en español, Marisela, con 2 vasos de agua y dijo un comentario que me llamó mucho la atención. Dice, la sal da sed. Y sí es cierto, cuando nos convertimos en sal de Jesucristo, la gente comienza a tener sed de Dios, sed de la palabra de Dios, sed de una relación más íntima con el Señor. Ojalá que tú y yo de verdad comencemos a hacer la diferencia en este mundo a medida que dejamos que el Señor nos use para cambiar a este mundo para Él. Me gustaría mucho que estuvieran en Facebook, y para estar en Facebook y para estar en la página de este servidor, todo lo que tienen que hacer es ir a facebook.com/EWTN Español, facebook.com/EWTN Español, y ahí van a ver al Padre Pedro Núñez y ahí marcan y se suscriben a la página de este servidor. Me encantaría, porque con regularidad estaría mandándoles a ustedes pensamientos y también pues palabras que les van a ayudar en su relación con el Señor Jesús. También me gustaría mucho que estuvieran en YouTube para que ustedes puedan ver los programas que tenemos de Conozca Primero su Fe Católica. Y todo lo que tienen que hacer es ir a youtube.com/EWTN Español, y ahí va a encontrar una variedad de programas que hemos hecho, todos a la entera disposición de ustedes. En estos momentos, un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, en el credo dice que Jesús subió y está sentado a la derecha del Padre, pero un sacerdote explica que el cielo no es arriba. Entonces, ¿qué es el cielo y dónde está? Dios le siga dando sabiduría y lo bendiga siempre. María Audilla. Muchísimas gracias, María, que Dios te bendiga. Y bueno, ¿dónde está el cielo? ¿Dónde está el cielo? Estaba leyendo no hace mucho tiempo atrás un artículo sobre el primer astronauta ruso, Yuri Gagarin. Y Yuri Gagarin tuvo la osadía, de decir lo siguiente cuando llegó al espacio. El primer astronauta ruso, Yuri Gagarin, cuando llega al espacio, manda un mensaje a la Tierra y dice, he estado en el cielo y no he encontrado a Dios. Si esa nave hubiera tenido un defecto y le hubiera pasado sin desear en absoluto nada, pero si hubiera tenido un defecto de sopetón, Yuri Gagarin se hubiera encontrado con Dios. Para los antiguos, especialmente los judíos, Dios siempre estaba en las alturas. ¿Por qué? Porque Dios es lo máximo. Y eso es una idea que se nos ha quedado a nosotros, y es una idea muy bonita. Es decir, Dios es lo más alto, Dios es lo más grande, tanto así que muchas de las torres de nuestras iglesias tienen pues alturas increíblemente grandes. ¿Por qué? Porque pensamos que mientras más elevados estamos, también existe la posibilidad que más cerca de Dios estemos. Y esto desde el punto de vista espiritual es muy importante, porque a medida que a través de la oración yo me elevo, yo me uno al Señor. De ahí los éxtasis y las oraciones contemplativas que nos ayudan a elevar nuestra alma y a unirla al Creador, que al fin y al cabo es Dios. En la Biblia, por ejemplo, en el libro del Éxodo capítulo 20, versículo 1, Éxodo capítulo 20, versículo 1, vemos como Moisés va a la cima de un monte muy alto que se llama el monte Sinaí, y ahí es donde él tiene ese encuentro con Dios, en las alturas, en la cima del monte Sinaí, Éxodo capítulo 20. Y ahí es precisamente donde Dios le da a Moisés los 10 mandamientos. Pero realmente la pregunta sería entonces, ¿y es que Dios está en el cielo allá arriba? No. Dios está en todas partes, nos dice la Iglesia Católica, y así lo creemos. Y donde está Dios, ahí está el cielo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el cielo no es otra cosa sino que la gloria de Dios. Y la gloria de Dios no es otra cosa sino que el mismo Dios. Entonces, lo importante no es si Dios está allá arriba o está allá abajo. Dios está en todas partes, Dios está contigo y Dios está conmigo. Lo importante es que nosotros comencemos de verdad a someternos a su santa voluntad. ¿Para qué? Para que Dios no solamente esté allá y esté aquí y esté acá y esté acá, pero esté en tu corazón y esté en el mío, y de verdad lo podamos vivir. Ojalá que así sea. En estos momentos, otro correo electrónico con otra interesante pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, he leído en varios pasajes de la Santa Biblia
que la circuncisión era el método que los israelitas utilizaban para marcar a un niño para Dios. ¿Ese mandato está en la Biblia? ¿Dónde se encuentra? Además, ¿por qué nosotros los cristianos no lo seguimos obedeciendo como mandato divino? Emilio Francisco, Guatemala. Muchísimas gracias, Emilio. Muy interesante la pregunta, porque sí, los hebreos usaban la circuncisión como una marca que sellaba a la persona para Dios. Y esa marca se hacía a los 8 días de nacido el niño. Lo llevaban pues al templo, y en el templo el niño era circuncidado. Nos dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 16, versículo 1 en adelante, Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17, versículos 9 en adelante. Dice la palabra de Dios que todo varón entre ustedes será circuncidado. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Y entonces explica cómo es el proceso de la circuncisión. Y dice el versículo 14, todo varón no circuncidado, al que no se le haya cortado el prepucio, será eliminado de su pueblo por haber roto mi alianza. Entonces, todos los varones, a los 8 días de nacido, tenían que ser circuncidados. ¿Para qué? Para ser marcados en el nombre del Señor. Es decir, tú me perteneces, ¿verdad? Era una marca. Y también era cuestión de higiene. Cuando el niño era circuncidado, pues definitivamente el niño iba a tener mucho más higiene que si no estuviera circuncidado. Y eso lo sabemos hoy día por la medicina moderna, ¿verdad? Pero también sí, es cierto que era importante la circuncisión, tanto así que es un mandato de Dios. Con el transcurso del tiempo, ese mandamiento va logrando un matiz diferente, al punto que en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 5, el Señor habla de esa marca nueva que Él nos quiere dar, que es el bautismo. Ya no es la circuncisión, sino que es la marca nueva que en Jesucristo vamos a obtener, que es el bautismo. Y Jesús dice, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 5, dice el Señor Jesús, en verdad les digo que el que no renace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Antes, en el Antiguo Testamento, la marca de el que le pertenecía a Dios, el que era de Dios, era a través de la circuncisión. Pero cuando viene Jesús, la marca nueva para el discípulo de Jesús, para el seguidor de Jesús, sí, para el cristiano es el bautismo. Tanto así que en la carta de San Pablo a los Romanos capítulo 6, versículos del 13 en adelante, dice San Pablo, ¿no saben que todos nosotros al ser bautizados en Cristo Jesús hemos sido sumergidos en su muerte? Es decir, hemos sido marcados por Cristo Jesús para participar de su muerte, pero también de su resurrección. Dice, por este bautismo en su muerte fuimos sepultados con Cristo. Y así como Cristo fue resucitado entre los muertos para gloria del Padre, así también nosotros comenzar una vida nueva. Cuando hablamos de vida nueva, que hemos recibido vida nueva en Jesucristo, que hemos nacido de nuevo, lo que la Biblia nos habla es el bautismo. El bautismo nos hace criaturas nuevas. Y también, pues, entonces es importante ver cómo en el concilio de Jerusalén, que fue el primer concilio de la iglesia, que aquí lo vemos en Hechos capítulo 15, cómo había discusión si la gente tenía que seguir siendo circuncidada, los varones, o no ser circuncidados. Y dice aquí la palabra de Dios, el pleito que había, porque también entre los primeros cristianos había pleito, ¿verdad que sí? Ustedes no pueden salvarse, decían unos, a no ser que se circunciden como lo manda Moisés. ¿Y qué es lo que dice al fin y al cabo? ¿Cuál es la resolución? Dice, según nuestra fe, la gracia de Dios, la gracia del Señor Jesús es la que nos salva. La fe es la que nos salva del mismo modo que a ellos. Entonces, ya no es tanto la circuncisión, es decir, algo externo, sino que algo interno, que es mi fe y mi relación con Cristo Jesús, sometido a su santa voluntad, lo que nos salva. Otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, quiero pedir su consejo. Tuve un bebé fuera del matrimonio en un momento que me desvié del camino de Jesús, pero quiero volver a Dios y seguir sus mandamientos. El papá de mi bebé dice que me ama y quiere casarse conmigo, formar una familia con nuestro hijo, pero tengo miedo porque yo no lo amo tanto como él a mí.
Estoy en un dilema porque para mí es muy importante que mi hijo crezca en una familia, pero no quiero fracasar y fallarle de nuevo a Dios. Ayúdeme, por favor, Anónima. Anónima, Dios te bendiga porque estás buscando la solución correcta de acuerdo a la voluntad de Dios. Lo primero que quiero decirte es que el matrimonio no te va a resolver el problema. Y quiero como que ampliar un poquito sobre esto. A veces pensamos que la persona va a cambiar si yo me caso con él, si yo me caso con ella. A veces pensamos que con el tiempo él va a tener otra idea o él va a tener una idea más similar a la mía. Y eso es meterse en camisa de 11 varas, como dicen por ahí, porque ¿quién te da la seguridad de que ella va a cambiar, de que él va a cambiar? Nadie. Porque ni el mismo Dios que quiere cambiarnos y quiere hacernos semejantes a su Hijo Jesús, ni el mismo Dios, si nosotros no queremos, nos puede hacer cambiar. ¿Por qué? Porque respeta nuestra libertad infinitamente. Así que lo primero que tienes que estar consciente es que si lo vas a amar, lo tienes que amar como Él es en estos momentos. Lo segundo que te quiero decir es que el amar es una decisión. Y si bien es cierto que tú tal vez no lo amas con la misma intensidad con que Él te ama a ti, ¿por qué no darle una oportunidad? ¿Por qué no permitir que ustedes se puedan seguir conociendo, se puedan seguir acoplando en sus personalidades, en sus gustos, en sus deseos, en sus visiones de vida y sobre todo con el niño? ¿Por qué no darle una oportunidad a él, el papá de tu hijo, y también dar una oportunidad a tu niño de que pueda tener papá y a ti de que puedas tener un hombre que te ama? A veces pensamos que vamos a encontrar a alguien mejor y seguimos buscando el príncipe azul y nos damos cuenta muchas veces que el príncipe azul lo tenemos al lado nuestro. ¿Por qué no dar una oportunidad entonces? Yo te digo en el nombre del Señor Jesús, no tengan relaciones sexuales, sean castos, hagan las cosas según la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios no puede bendecir algo que está en contra de su voluntad. Y lo último que yo te voy a decir, y que es tan importante como lo primero, es comiencen a acercarse a Dios, confiésense, reciban la Santa Eucaristía, oren juntos, respétense, pongan a Dios entre ustedes dos y pídanle al Señor que si es su santa voluntad, que ustedes de verdad pueden enamorarse de verdad el uno al otro y de esa forma no solamente ser felices ustedes, pero hacer feliz esa criatura que ustedes han traído al mundo. Para que nos llamen, en Estados Unidos es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Estamos esperando sus llamadas y llamadas internacionales. Por favor, marquen el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pausa pequeñita. Regresamos en cuestión de segundos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Bienvenidos, hermanas y hermanos, a este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Bienvenidos. En estos momentos, un correo. Adelante, por favor. Padre Pedro, unos amigos árabes me dijeron que ellos, al igual que los hebreos, son hijos de Abraham, ya que son descendencia de él. ¿Es eso cierto? Ellos dicen que son descendencia de Ismael. ¿Quién fue Ismael? Yo pensaba que Abraham solo tuvo un hijo, Isaac. Por favor, acláreme esto. Fernando Fuentes, Arizona. Fernando, gracias. Muy buena la pregunta y gracias por las preguntas que están haciendo sobre la Biblia. Yo creo que es importante que hagamos preguntas sobre necesidad de consejería, etcétera, muy importante, pero también las preguntas sobre la Biblia son básicas, las preguntas sobre las enseñanzas de la Iglesia también. Así que muchísimas felicidades. ¿Quién fue Ismael? Ismael fue hijo de Abraham. Y muchas personas dirán, bueno, pero yo pensaba que Abraham solamente había tenido un hijo, que es Isaac. Pues ese es el hijo que Dios le promete a Abraham. Abraham y Sara no podían tener hijos. Eran, pues, estériles, o por lo menos uno de los dos era estéril. No podían tener hijos. Y ya estaban avanzados en edad. Y sin embargo,
Abraham tiene un encuentro con Dios y a través de ese encuentro con Dios, Dios le promete descendencia. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios hace cosas maravillosas en nuestras vidas. Dios nos colma de bendiciones y en el caso de Abraham, esa fue una bendición como superior a todas las demás. Abraham era un hombre adinerado, Abraham era un hombre que pues tenía todo lo que quería, pero no tenía lo principal, no tenía herencia, es decir, no tenía un hijo, no tenía un heredero. Y al tener ese encuentro con Dios, al tener esa relación que comienza tan maravillosa con Dios, acuérdense que Abraham era un hombre pagano, como todo el mundo en el tiempo de Abraham, pues tenían una multiplicidad de dioses. Y Abraham es el padre de nuestra fe porque es el primero que comienza a tener una relación con el único y verdadero Dios, que cambia no solamente su vida, pero cambia el destino de la humanidad en muchísimas formas y para siempre. Cuando Abraham tiene ese encuentro con Dios y Dios le promete que va a tener una descendencia, esa descendencia es Isaac, pero esa descendencia también va a ser Ismael, el medio hermano de Isaac. Medio hermano porque no es hijo de Sara, la esposa legítima de Abraham, sino que es hijo de una esclava de Abraham y de Sara que se llamaba Agar. Y esto lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 16. Comenzando con el versículo 1 en adelante, fíjense qué interesante. Dice la palabra de Dios, versículo 1 en adelante, capítulo 16, libro de Génesis. Sarai, esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar. Y dijo Sarai a Abraham, ya que Yahvé me ha hecho estéril, toma mi esclava y únete a ella, a ver si yo tendré algún hijo por medio de ella. Interesante, ¿no? En otras palabras, no podía tener hijos con su esposa. ¿Y qué es lo que le dice Sara? Ten un hijo con mi esclava. Hay personas que a cualquier forma quieren tener un hijo, aún en formas que están en contra de la voluntad de Dios, como tener un hijo in vitro o en fin, ¿verdad? Fabricar embriones para ver si la mujer que puede quedar embarazada, en fin, una cantidad de cosas que se hacen que están en contra de la voluntad de Dios. Y no nos damos cuenta que los hijos no son derecho. Los hijos son dones que Dios da a quien Él quiere y como Él quiere. El caso es que, pues, Sara quería un hijo, Abraham también, y pensaron que era derecho de ellos y hicieron algo que estaba equivocado. Le dijo Sara a Abraham, pues, únete a mi esclava, ten relaciones sexuales con ella, y entonces, pues, ahí a ver si puedes tener un hijo. El caso es que sí lo tiene, y le pone el nombre de Ismael. Y dice la palabra de Dios, fíjense qué interesante, dice la palabra de Dios, él será un hombre feroz que se levantará contra todos y todos se levantarán contra él. ¿Quiénes son la descendencia de Ismael? Los árabes. Y ahí tenemos los judíos y los árabes, primos hermanos, bueno, medios primos hermanos, y sin embargo las contiendas que hay entre ellos, ¿verdad? Y desafortunadamente la cantidad de violencia que ha salido especialmente de los musulmanes fundamentalistas. Se levantará un hombre feroz, Ismael y su descendencia, que se levantará contra todos y todos contra él se levantarán y plantará su tienda desafiante frente a la de sus hermanos. Palabras proféticas para el día de hoy. Lean ese pasaje, está muy interesante. En estos momentos otro correo. Adelante, por favor. Leyendo la historia de los macabeos en el Antiguo Testamento, me sorprendí al descubrir que fueron martirizados por no comer carne de cerdo. Esto me pareció ridículo. Preferir morir en formas tan horribles antes de comer un pedazo de cerdo que puede ser tan sabroso y que no hacemos ningún daño a nadie cuando lo comemos. No entiendo nada. Rafael Vietis, Honduras. Rafael, seria tu pregunta, seria porque bien seria, pero al mismo tiempo graciosa, porque hablas de que el cerdo puede ser muy sabroso y definitivamente lo es. Pero en el tiempo de los macabeos, es decir, antes de Jesús, para el judío y todavía para muchos judíos ortodoxos, el comer carne de cerdo es un pecado serio, es un pecado fatal, hermanos.
Sí, no se puede hacer. Vamos nosotros, primero que todo, al segundo libro de Macabeos, que se encuentra en el Antiguo Testamento, capítulo 7. Y si ustedes tienen tiempo, lean todo ese capítulo. El capítulo 7 es maravilloso. Esta mujer, esta mamá, tenía 7 hijos. Los Macabeos eran 7 hermanos. Y el rey les obligó a comer carne. Pero sin embargo, ellos se negaron a comer carne. ¿Y qué clase de carne? Carne de cerdo. ¿Por qué? Porque estaba en contra de su fe. La palabra de Dios dice en el libro de Levítico que no se puede comer carne de cerdo. Y vamos a hablar un poquito más de esto. Pero el rey quiere que coman carne. ¿Para qué? Para que de esa forma ellos dejen de poner su confianza en el único verdadero Dios. Y ellos optan por no comer la carne de cerdo. Y uno a uno, el rey manda a matarlos. Hasta el último, hasta el último. Y cuando viene el hijo último de su madre, la madre le dice, hijo, tú tienes que hacer como tus hermanos. La mamá es la que le dice a su hijo, muere por tu fe. Y ese realmente es el meollo de la enseñanza. Estar dispuestos a morir por nuestra fe. Qué hermoso sería si tú y yo, de verdad, sintiéndonos sal de la tierra y luz del mundo en el nombre de Cristo Jesús, estuviéramos dispuestos a darlo todo por amor a Cristo Jesús hasta nuestra vida si fuera necesaria. Nos dice la palabra de Dios, y yo sé que estoy un poquito como que apurado de tiempo, pero si ustedes van al libro Levítico capítulo 11, versículo 7, dice la palabra de Dios que el cerdo que tiene pezuñas partidas, hendida en 2 uñas, pero no rumia, será impuro para ustedes, dice la palabra de Dios. Ustedes no comerán su carne ni tampoco su cadáver, serán impuros para ustedes. De ahí que el judío no puede comer cerdo. ¿Por qué? Porque si come cerdo, entonces está cometiendo un pecado muy serio. Y esta fue una de las discusiones que se hablaban aún entre los cristianos. ¿Debemos de comer cerdo o no debemos comer cerdo? Y Pedro un día tiene una visión, San Pedro un día tiene una visión. Nos cuenta Hechos de los Apóstoles capítulo 10, versículos del 9 en adelante. Dice la palabra de Dios que él tuvo una visión, y esa visión él vio un mantel muy grande que caía del cielo. Y en ese mantel grande había comidas de todas clases, incluso comidas que para los judíos eran impuras. Y una voz que le dijo, Pedro, levántate y come. Y dice Pedro, de ninguna manera, Señor, jamás he comido nada profano ni impuro. Versículo 15 de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, dice la palabra entonces, y se le habló por segunda vez, lo que Dios ha purificado, no lo llames tú impuro. Es decir, lo impuro no es lo que entra, muchas veces, lo impuro es lo que sale. Nuestras actitudes negativas, nuestros celos, nuestras envidias, nuestras críticas, nuestras lujurias y tantas otras cosas más. Que nosotros aprendamos no solamente a considerar todo lo que Dios ha hecho como bueno, pero también y especialmente el ser humano, que no hay diferencia de razas ni de color, porque al fin y al cabo somos hermanos e hijos de un mismo Padre, que es Dios. Tenemos en estos momentos una llamada de Susana de Texas. Susana, ¿me escucha? Sí, padre. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Susana. El Señor le bendice. Adelante, por favor. Yo tengo una pregunta. No se oye. Sí, Susana, ¿Bueno? yo lo escucho. Sí, bueno. Sí. Y es que la otra vez una compañera que es de la otra religión Sí. me dijo que por qué nosotros los católicos decimos rezar si no se encuentra en ninguna parte de la Biblia. ¿No? Que nomás es oración. ¿De dónde sacó ya eso? Si vamos al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, cuando Jesús habla de la importancia de la oración, vamos a ver aquí, en Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos, vamos al 6 en adelante. Jesús usa rezar y orar, lo mezcla, es decir, las dos son la misma cosa. Dice, versículo 6 en adelante, pero tú cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí.
a solas contigo, y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Es decir, orar y rezar es la misma cosa. No hay diferencia. Dígale a su amiga que lea un poquito más la Biblia y sobre todo ese pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 6 en adelante, pero solamente al versículo 6 sería más que suficiente. Orar y rezar es la misma cosa. Desde el punto de vista bíblico, podemos teológicamente decir, bueno, pues orar es con el corazón y rezar es las palabras que salen así repetidas de la boca. Pero de acuerdo al pensar de Jesús y de acuerdo a la palabra de Dios, es lo mismo. Para que nos llamen a Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Damos una pausa, regresamos en cuestión de momentos. Hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Gracias. Alabamos al Rey de Reyes, Señor de Señores. Qué bueno estar con ustedes una vez más, hermanas y hermanos. Vamos a leer un correo. Adelante, por favor. Padre Pedro, tengo una duda sobre la parábola de los denarios. ¿Cómo comprender el hecho de que Dios les da un denario a los que trabajan 1 hora y les da la misma paga a los que trabajan 8 horas? Es como si Dios no valorara tus 8 horas de trabajo. Jesús de Monterrey, México. Jesús, estoy buscando aquí la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículo 1 en adelante, es donde encontramos esa parábola a la cual tú te refieres. Y de nuevo, qué bueno que están leyendo la Santa Biblia, qué bueno que tienen preguntas sobre la Santa Biblia. Este programa es precisamente para eso, para aclarar cualquier duda que ustedes tengan sobre la Santa Biblia, sobre las enseñanzas de la Iglesia Católica, y qué bueno que ustedes estén haciendo ese tipo de preguntas. Muchísimas felicidades. ¿Por qué Jesús habla de esta parábola? Jesús está hablando no solamente de un hombre que tenía mucho dinero y que da trabajo a cierto grupo de personas por la mañana temprano, después un poco más tarde, después por el mediodía, después por la tardecita y después mucho más tarde. Y desde por la mañana hace un contrato con estas personas y les dice, les voy a dar un denario por el día de trabajo. Y los trabajadores quisieron, pues, de acuerdo, ¿sí? Era una suma justa de pago, un denario. Y se fueron a trabajar al campo, a la viña del hombre rico, del hombre acaudalado, y estaba todo bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Vuelve el dueño de la viña, vuelve el dueño del campo y encuentra otras personas que están sin hacer nada un poco más tarde. Y de nuevo les dice, vayan a mi viña, vayan a mi campo y yo les pagaré de acuerdo a lo que ustedes merecen. Pues está bien. Y después regresó más tarde y más tarde y más tarde. Y cuando llega el momento de la paga, comienza a darle a los que llegaron último, que habían trabajado solamente 1 hora. Y por su propia generosidad, su misericordia, decide darle a los últimos lo primero que le da a los primeros, les da un denario. ¿Y qué es lo que pasa? En vez de los primeros alegrarse, porque les había dado lo mismo que a los que trabajaron todo el día, se ponen celosos, se ponen envidiosos y empiezan a protestar. ¿Y qué es lo que dice el dueño de la viña, el dueño del lugar? ¿No soy yo acaso justo si yo les dije a los primeros que les iba a pagar a ustedes esto y ustedes aceptaron? Entonces, si yo quiero darle lo mismo a los que trabajaron último, trabajaron 1 hora nada más, ¿por qué no lo puedo hacer? Si al fin y al cabo es mi dinero. ¿A qué se está refiriendo Jesús cuando habla de dar un denario? No está hablando de que Dios es injusto porque da una bendición así material a alguien y a otros se lo puede dar también, pero porque Dios da lo más importante que Él tiene, ese denario que Dios da a los que llegan primero, a los que trabajan desde jovencitos y a los que conocen a Dios de último y trabajan para Dios de último.
es lo mismo, y eso mismo es la salvación. Ese denario significa la salvación que Jesucristo nos quiere dar. Hayamos comenzado nosotros al principio de nuestra vida, o hayamos nosotros conocido a Cristo Jesús al final de nuestra vida, y nos hayamos arrepentido de nuestros pecados de verdad, y lo hayamos aceptado a Él de verdad como nuestro Señor y Salvador. Dios solamente tiene un denario que darte a ti y que darme a mí. No importa cuánto tiempo hayamos estado en el camino del Señor, y ese denario es la salvación. Pero qué hermoso que podamos nosotros estar en el trabajo del Señor desde el principio. ¿Por qué? Porque eso es lo más grande que se puede tener en el corazón. Esa cercanía a Cristo Jesús, esa presencia con la perla de gran precio, que quien lo tiene todo y nada le falta. Que un día tú y yo podamos conseguir ese denario de las mismas manos de Jesús y poder recibir ese denario que al fin y al cabo es la vida eterna. Ojalá que así sea. Tenemos a María Guadalupe de Oklahoma. María Guadalupe, ¿me escucha? Buenas tardes, Padre Pedro. Bendiciones. Buenas tardes, María Guadalupe. Es un gusto tenerte. Adelante, por favor. Mucho gusto, Padre, de hablar con usted, de poder saludarlo. Que el Señor lo bendiga. Amén. Igualmente a ustedes. Padre, mi pregunta es que si es bueno traer los rosarios en el cuello y en el carro. Mira, esa es una cosa que se ha puesto muy de moda en estos últimos tiempos. Yo creo que una de las personas que comenzó esa moda fue Madonna, poniéndose cruces en su pecho y demás. Si hablamos de ser sal del mundo y luz de la tierra, pues esta pobre señora ha dado muy poca presencia de Jesús a través de sus canciones y a través de sus bailes, ¿verdad? Entonces, si nosotros cargamos una cruz, si cargamos un rosario en el pecho o si lo cargamos en la mano, simplemente porque es la moda, yo diría, está mal. Está mal porque estamos usando un objeto sagrado simplemente para estar de acuerdo con la moda y especialmente con personas que comienzan la moda que tienen muy poco de vida cristiana, por lo menos por lo que se nota a través de la televisión. Si se hace con fe y con reverencia, no hay nada malo. Es decir, el tener un rosario en el brazo o llevarlo en el cuello, si eso nos recuerda de la presencia del Señor, si eso nos invita a imitar a María Santísima y a poner a Jesús como centro y Señor de nuestra vida, bendito sea Dios. Pero lo importante no es que lo hagamos, lo importante es cuál es el propósito con que hacemos lo que vamos a hacer. Yo quiero decirles a todos ustedes que les felicito de todo corazón. Hemos recibido muchísimas llamadas y vamos a estar tratando de responder sus preguntas en estos próximos programas. César Núñez de Santo Domingo, gracias César. María Guzmán de Richmond, California, gracias. Yolanda Villaseñor de Manchester, Connecticut, gracias. María Puentes de California, gracias. Milagros Torrellas de Miami, Florida, gracias. Hernando de West New York, muchísimas gracias. Angélica Canales de Rhode Island, New York, gracias. Jesús Chávez de Venezuela, muchísimas gracias. Ángel Martínez de Puerto Rico, muchísimas gracias. Xiomara de New York, muchísimas gracias. Osman Enrique, también muchísimas gracias. Ada Ramos de Miami, muchísimas gracias. Y Marcelo de Argentina, de Córdoba, muchísimas gracias a todos ustedes. Y seguimos recibiendo llamadas. Que Dios me los bendiga en abundancia. Y tenemos, entre otras, pues esta de Norma de Texas, que pregunta que un salmo de arrepentimiento, que le dé un salmo de arrepentimiento, el Salmo 51. Es muy importante. También Roberto González de Miami, si es pecado mortal comer carne los viernes. En Estados Unidos, no, la Conferencia de Obispos de Estados Unidos pide que hagamos algún tipo de obra de caridad o acto de misericordia en lugar de abstenernos de comer carne los viernes. Y la razón por la cual no comemos carne los viernes, especialmente en la Semana Santa, pues el viernes Santo y el miércoles de ceniza, es porque queremos identificarnos con la pasión de Cristo Jesús. Este fin de semana voy a estar en San Diego, California, así que aquellos de ustedes que están en esa área, me encantaría conocerles y poder estrechar su mano contra la mía.
También quiero decirles que vamos a tener este próximo miércoles uno de los programas que hicimos en Italia. Así que ojalá que puedan ver el próximo miércoles ese programa que filmamos en Italia para ustedes. Y hablando de Italia, pues en octubre vamos a tener un hermosísimo peregrinaje. En octubre, mensaje va a ser un hermosísimo peregrinaje y vamos a ir con el favor de Dios a Tierra Santa y a Grecia esta vez. Así que para mayor información, por favor, comuníquense con la oficina de mensaje. Todo lo que tienen que hacer es ir a mensaje1.com. Quiero invitarles a todos ustedes para que se unan a los esfuerzos de WTN y sigamos llevando al mundo la palabra de Dios a través de sus oraciones y también pues de sus donativos. Necesitamos para poder hacer que este ministerio siga llegando a más y más vidas y corazones y que de verdad seamos sal de la tierra y seamos luz del mundo. Quiero dar gracias a todos ustedes por su participación e invitarles a ustedes para que inviten a otras personas, a sus familiares y amigos, para que se unan a la teleaudiencia de este programa Conozca Primero su Fe Católica, para que podamos seguir juntos llenándonos de la presencia del Señor y convirtiéndonos de verdad en imágenes, en espejos transparentes de Cristo Jesús, la luz del mundo. Que el Señor va detrás de ustedes para que les proteja en abundancia, delante de ustedes para que les guíe y sobre ustedes para que les bendiga en este día y por siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanas y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima, Dios mediante.